La historia la escriben los vencedores, pero a veces la ciencia llega siglos después para corregirles la plana. ¿Cuántas veces nos dijeron que los mitos antiguos eran simples cuentos miltíberos? Arqueólogos con sus títulos universitarios juraban que estas historias eran delirios colectivos. Hoy vamos a conocer 33 leyendas que la academia descartó por completo, hasta que la tecnología los obligó a tragarse sus palabras. La realidad siempre supera la ficción. Comencemos. 1. La ciudad perdida de Troya. El clásico es solo un poema épico, y cualquiera que crea lo contrario es un idiota. Durante siglos, la élite intelectual europea aseguró que la Ilíada de Homero, con sus grandes batallas, el caballo de madera y la furia de Aquiles, era pura ficción. Troya era considerada el equivalente antiguo de Narnia o la Tierra Media. Los profesores universitarios se reían de quienes la buscaban, hasta que llegó Heinrich Schliemann en la década de 1870. Este hombre, que ni siquiera era arqueólogo de profesión, tomó una copia de Homero, viajó a la actual Turquía, contrató a unos obreros y empezó a cavar en la colina de Hisarlik. ¿Y adivina qué? Encontró no una, sino 9 ciudades superpuestas, incluyendo una con masivos muros destruida por el fuego exactamente en la época en que, supuestamente, ocurrió la guerra. Décadas de arrogancia académica destruidas por un aficionado terco con una pala. Es como si mañana alguien excavara en una estación de tren en Londres y encontrara la plataforma 9 3/4 de Harry Potter. ¿Sientes que te ocultan la verdad? Suscríbete y despierta de la ignorancia. 2. El monstruo del Kraken. ¿Qué tal si te dijera que los marineros no estaban borrachos cuando hablaban de un monstruo marino capaz de hundir barcos? Durante cientos de años las historias nórdicas hablaban del Kraken, una bestia tentacular del tamaño de una isla que arrastraba a los hombres a las profundidades del océano. Los biólogos del siglo XVIII y XIX clasificaron esto como histeria marítima y mitología de pescadores. No existen los calamares gigantes, decían desde sus cómodas oficinas en tierra firme. Bueno, la ciencia tuvo que pedir disculpas cuando los cadáveres de calamares gigantes empezaron a llegar a las costas. Y la humillación total ocurrió en el año 2012, cuando finalmente lograron grabar a un espécimen de calamar gigante, el Architeuthis dux, nadando en su hábitat natural a cientos de metros de profundidad. Resulta que los marineros aterrorizados decían la absoluta verdad. Es como reírte de un niño por creer en monstruos bajo la cama, y luego descubrir que el monstruo paga renta y está empadronado en tu dirección. 3. El diluvio universal y el mar negro. Has escuchado esto 1000 veces en distintas religiones. Los dioses se enojan, el agua sube, y el mundo conocido desaparece bajo las olas. La ciencia siempre dijo que un diluvio de proporciones bíblicas era geológicamente imposible, un simple cuento moral. Pero los geólogos marinos decidieron investigar el fondo del Mar Negro. Descubrieron que hace unos 7500 años, el Mar Negro era un simple lago de agua dulce rodeado de civilizaciones agrícolas. Luego, el hielo de la última glaciación se derritió masivamente. El nivel del mar Mediterráneo subió tanto que rompió el estrecho del Bósforo con la fuerza de 200 cataratas del Niágara, inundando un área del tamaño de un país pequeño en cuestión de meses. Las tribus que sobrevivieron y huyeron aterrorizadas esparcieron la historia, que eventualmente se convirtió en la epopeya de Gilgamesh y miles de años después, en la historia del Arca de Noé. 5 segundos de arrogancia académica borrados por el análisis de sedimentos submarinos. 4. Los hobbits de la Isla de Flores. ¿Qué pasaría si te dijera que los habitantes de una isla en Indonesia llevaban siglos hablando de hombrecillos, peludos que vivían en las cuevas y robaban comida, y la ciencia los trataba de locos supersticiosos? La leyenda local hablaba de Lebu Gogo, criaturas humanoides de 1 metro de altura. Los antropólogos sonreían condescendientes, anotando los cuentos folclóricos, hasta que en el año 2003, un equipo de arqueólogos excavando en la Isla de Flores encontró restos óseos. No eran niños desnutridos, eran una especie humana completamente diferente, el Homo floresiensis. Adultos que medían poco más de 1 metro de altura, con cerebros pequeños pero capaces de usar herramientas de piedra, que convivieron con los humanos modernos hasta hace apenas 50.000 años. Los isleños no estaban inventando cuentos de hadas, estaban transmitiendo memoria histórica a través de generaciones. Es como si descubriéramos que Blancanieves estaba basada en un reporte forense real y los 7 enanos eran una especie homínida distinta. 5. El asentamiento vikingo en América. El clásico debate sobre quién descubrió América. Cristóbal Colón se llevó todo el crédito en los libros de texto, mientras que las sagas islandesas afirmaban que los vikingos
liderados por Leif Erikson, habían llegado a una tierra rica llamada Vinland 500 años antes. Los historiadores del siglo XIX y principios del XX aseguraban que estas sagas eran puras metáforas poéticas, fábulas nórdicas para entretenerse durante los largos y fríos inviernos. Decían que era logísticamente imposible que barcos de madera cruzaran el Atlántico Norte en el año 1000. Pero en los años 60, un par de exploradores noruegos decidieron seguir las descripciones de las sagas y llegaron a un lugar llamado Lance aus Meadows en Canadá. Encontraron restos de casas de turba, clavos de hierro y herramientas de bronce que los nativos americanos no fabricaban. Pruebas de carbono 14 confirmaron la fecha. La ciencia tuvo que reescribir 500 años de historia por no querer creerle a unos poemas vikingos. 6. El meteoro de Sodoma y Gomorra. El relato de dos ciudades pecadoras destruidas por fuego y azufre que caía del cielo es uno de los más dramáticos de la antigüedad. La arqueología tradicional siempre asumió que era una alegoría sobre la moralidad. Sin embargo, excavaciones recientes en la antigua ciudad de Tal el Hammam, en Jordania, revelaron algo perturbador. Encontraron cerámica derretida en vidrio, paredes de adobe vaporizadas y minerales cristalizados que solo se forman bajo temperaturas superiores a los 2000 grados centígrados. No fue la ira divina, fue un impacto cósmico. Un meteorito similar al de Tunguska explotó en el aire justo encima de la ciudad hace unos 3600 años, arrasando instantáneamente todo en un radio de 500 kilómetros cuadrados. El destello cegador y la onda expansiva de fuego crearon la leyenda. Decir que fue un invento moralista es como decir que la caída de un avión es una obra de teatro conceptual. 7. El monstruo pájaro del trueno. Las tribus nativas de Norteamérica tienen innumerables leyendas sobre el pájaro del trueno, un águila tan gigantesca que podía llevarse a un niño o a una pequeña ballena en sus garras y cuyo aleteo sonaba como una tormenta. Los primeros ornitólogos occidentales descartaron esto como una exageración artística, diciendo que la aerodinámica no permite aves de semejante tamaño. Luego, los paleontólogos descubrieron los restos del Teratornis y, peor aún, del Pelagornis, un ave prehistórica con una envergadura de más de 6 metros que planeaba por los cielos americanos. Más recientemente, se probó que enormes águilas depredadoras, como el águila de Haast en Nueva Zelanda, cazaban presas enormes. Los nativos simplemente estaban describiendo animales megafaúnicos reales que sobrevivieron hasta que los humanos los extinguieron. Sus mitos eran reportes biológicos exactos disfrazados de tradición oral. 8. La ciudad hundida de Heracleion. Imagínate estudiar años para ser egiptólogo, aprender a leer jeroglíficos antiguos y leer textos griegos que hablan de Heracleion, el puerto más majestuoso y rico de Egipto antes de la fundación de Alejandría. Durante el siglo XX, los académicos argumentaron que Heracleion no existía, que era una confusión con otras ciudades, un error de traducción. No había ruinas, no había rastros. ¿Cómo puede desaparecer una metrópolis entera? En el año 2000, un arqueólogo submarino estaba mapeando la costa de Alejandría y su sonar detectó estructuras bajo el agua. A 10 metros de profundidad en el mar Mediterráneo, encontraron la ciudad completa. Templos masivos, estatuas de faraones de 5 metros de altura, joyas de oro y 64 barcos naufragados. Resultó que un terremoto licuó el suelo arcilloso bajo la ciudad y literalmente se tragó la metrópolis en cuestión de minutos hace unos 1200 años. La historia era real, solo estaban buscando en el lugar equivocado. 9. El río hirviente de la Amazonía. Las leyendas de los conquistadores españoles en Perú. Contaban historias de selvas llenas de serpientes come hombres, ciudades de oro y un río sagrado con aguas tan calientes que hervía vivos a los animales que caían en él. Los geólogos modernos aseguraron categóricamente que era imposible. Para que exista un río geotermal de ese tamaño, necesitas estar cerca de volcanes activos, y la cuenca del Amazonas no tiene ninguno. Fin de la discusión. Hasta que en el año 2011, un geofísico peruano decidió adentrarse en la selva siguiendo las historias de su abuelo. Encontró el Shanay-Timpishka, un río de casi 6 kilómetros de largo, hasta 25 metros de ancho, con aguas que alcanzan los 98 grados centígrados. El agua se calienta por fallas hidrotermales profundas en la corteza terrestre, un fenómeno único en el mundo. La ciencia dijo que no podía existir. La selva demostró que a la naturaleza le importan muy poco las opiniones de los académicos. 10. Los gorilas de Anón el Navegante. ¿Qué pasaría si te dijera que el Imperio Romano y los cartagineses sabían de la existencia de los gorilas, pero la ciencia moderna lo trató como un mito hasta el siglo XIX?
Alrededor del año 500 a.C., un explorador cartaginés llamado Anón el navegante navegó por la costa oeste de África y reportó haber encontrado una tribu de mujeres salvajes y peludas extremadamente agresivas a las que llamaron Gorillai. Durante más de 2000 años, los eruditos europeos aseguraron que era un cuento de monstruos inventado para asustar a los niños, o como mucho, chimpancés mal descritos. No fue sino hasta el año 1847 que misioneros occidentales enviaron cráneos y huesos de vuelta a Estados Unidos. Los biólogos finalmente tuvieron que admitir que las tribus peludas y feroces de la antigüedad eran, de hecho, la primera documentación histórica de los gorilas. 2 milenios de negación científica por pura soberbia occidental. 11. El mapa de la Ciudad Blanca de Honduras. Has escuchado esto 1000 veces. La leyenda de El Dorado, o ciudades de oro escondidas en la selva impenetrable. En Honduras, las leyendas indígenas y los rumores de conquistadores hablaban de la Ciudad Blanca, o la ciudad del dios mono, una metrópolis avanzada escondida en la región de la Mosquitia. Arqueólogos durante todo el siglo XX viajaron, se enfermaron de malaria, regresaron con las manos vacías y concluyeron que la ciudad era un mito. Luego llegó el siglo XXI y la tecnología LIDAR, que dispara láseres desde un avión para mapear el suelo a través de la densa cubierta forestal. En 5 días de vuelo, los láseres revelaron lo que décadas de machetazos no pudieron: plazas enteras, pirámides y canales de irrigación de una civilización masiva y desconocida. La ciudad existía, las leyendas tenían razón. Es como pasarte la vida buscando tus lentes solo para darte cuenta de que los tenías puestos, pero en versión arqueológica millonaria. 12. La medicina del árbol ponzoñoso de Java. En el siglo XVIII, los europeos que visitaban Indonesia regresaron con aterradoras historias del árbol. Upas, un árbol tan tóxico que mataba a cualquier ser vivo en un radio de 25 kilómetros. Supuestamente, los criminales condenados a muerte eran enviados a recolectar su savia, y de 100 solo 2 regresaban vivos. Los botánicos europeos del siglo XIX se burlaron, diciendo que la idea de un árbol que emanaba gas mortal era ridícula y que los nativos estaban tomando el pelo a los turistas occidentales. Resulta que la leyenda era una exageración de una verdad muy oscura. El árbol Antiaris toxicaria existe en Java y su savia contiene antiarina, un veneno cardíaco tan letal que una sola gota en una flecha detiene el corazón de un humano en minutos. Los gases no mataban a kilómetros, pero el árbol sí era el arma química más mortal de la selva. La ciencia tuvo que aceptar que la superstición estaba arraigada en toxicología avanzada. 13. El lago que explotó en la montaña. Las tribus Klamath del noroeste de Estados Unidos tienen una historia sobre una épica batalla entre el dios del inframundo y el dios del cielo. Según la leyenda, la batalla fue tan feroz que la montaña entera colapsó sobre sí misma, enviando fuego y ceniza por todas partes, hasta que la lluvia llenó el agujero restante. Los primeros colonos europeos pensaron que era un bonito cuento poético para explicar la formación del lago del cráter, en Oregón. Décadas después, los geólogos descubrieron que el lago es de hecho la caldera del monte Mazama, un estratovolcán gigantesco que hizo una erupción cataclísmica hace unos 7700 años. La erupción fue exactamente como la describieron los nativos, quienes presenciaron el evento geológico y pasaron los detalles precisos de generación en generación durante más de 7 milenios sin perder la exactitud. Su mito era en realidad geología conservada oralmente con mejor precisión que muchos libros de texto. 14. La plaga de Atenas y la fiebre tifoidea. Los historiadores antiguos escribieron sobre una enfermedad misteriosa que aniquiló a 1/3 de la población de Atenas alrededor del año 430 a.C. La describieron con síntomas tan brutales y extraños que los médicos y patólogos modernos juraban que el escritor, Tucídides, estaba exagerando para darle dramatismo a su libro. Decían que ninguna enfermedad conocida encajaba con esa descripción exacta. Estaban seguros de que era una ficción literaria. En el año 2001, los arqueólogos descubrieron una fosa común debajo de un antiguo cementerio en Atenas. Los científicos extrajeron pulpa dental de los cadáveres y realizaron análisis de ADN. Descubrieron la bacteria de la fiebre tifoidea, pero una cepa antigua que causaba hemorragias y muertes rápidas, coincidiendo perfectamente con los textos de hace 2500 años. Resulta que los historiadores antiguos no exageraban, los patólogos modernos simplemente carecían de la evidencia molecular. 15. El laberinto del Minotauro.
La leyenda griega de un monstruo mitad hombre mitad toro encerrado en un laberinto en la isla de Creta es uno de los mitos más famosos del mundo. Los académicos clásicos juraban que era una alegoría filosófica sobre el miedo y los instintos bestiales. No existía ningún laberinto, ni mucho menos un palacio del rey Minos. Alrededor del año 1900, el arqueólogo Arthur Evans descubrió el inmenso palacio de Cnosos en Creta. No encontró un minotauro, pero sí encontró la civilización minoica. El palacio era tan gigantesco, con cientos de habitaciones interconectadas, pasillos sin salida, escaleras que no llevaban a ninguna parte y un diseño tan absurdamente complejo, que cualquier extranjero que entrara se perdería de inmediato. Además, encontraron cientos de frescos de jóvenes saltando sobre toros gigantes como un deporte ritualístico mortal. La realidad del palacio y la cultura de adoración al toro se transformaron con el tiempo en el mito del Minotauro. La ciencia confirmó que el mito era una mala interpretación de una civilización real. 16. La espada de cristal de los guerreros A. Las historias de armas antiguas que cortaban hierro como si fuera mantequilla y estaban hechas de piedra del cielo. Los arqueólogos europeos que estudiaban el imperio hitita descartaban estos textos como propaganda militar antigua. Ningún metal en la edad de bronce podía hacer eso. Luego encontraron dagas en la tumba del faraón Tutankamón y armas en la antigua Turquía que no coincidían con la metalurgia de la época. Análisis modernos de espectrometría de masas en la década de los 2000 revelaron la verdad. Las armas estaban hechas de aleaciones de hierro y níquel que no se encuentran de forma natural en la Tierra. Eran trozos de meteoritos caídos del espacio que los antiguos forjadores lograron moldear en frío. Las leyendas decían literalmente que las armas venían del cielo, y la ciencia se burló de ellos por no tener hornos industriales, sin darse cuenta de que las armas literalmente habían caído del espacio exterior. ¿Cansado de vivir engañado? Suscríbete y descubre lo que nadie te cuenta. 17. El continente sumergido de Sealandia. Las leyendas de los nativos maoríes de Nueva Zelanda relatan cómo el dios Maui pescó la isla desde el fondo del océano usando un anzuelo mágico hecho con la mandíbula de su abuela. Los geógrafos occidentales consideraban esto una simpática fábula de creación para un par de islas aisladas en el Pacífico. Pero la geología satelital tenía una sorpresa. En el año 2017, los científicos confirmaron oficialmente la existencia de Sealandia, un continente entero de casi 5 millones de kilómetros cuadrados. El problema es que el 94% de este continente está hundido bajo el Océano Pacífico. Nueva Zelanda no son simples islas, son las montañas más altas de un continente ahogado que se separó de la Antártida y Australia hace 80 millones de años. La leyenda de una tierra sacada del fondo del mar era una metáfora brillante para una realidad geológica masiva que los europeos tardaron siglos en mapear. 18. Las piedras caminantes del Valle de la Muerte no es exactamente antiguo, pero las tribus locales y los primeros exploradores americanos hablaban de un lago seco en California, donde rocas de hasta 300 kilos se movían solas por el desierto en la noche, dejando largas marcas en la tierra. Los físicos del siglo XX dijeron que esto era un mito, o que alguien estaba arrastrando las rocas para engañar a los turistas, argumentando que las fuerzas de fricción hacían imposible el movimiento natural. En el año 2014, científicos pusieron sensores GPS y cámaras ocultas. Descubrieron que bajo condiciones hiperespecíficas durante el invierno, el lago seco se cubre con unos pocos centímetros de agua que se congela por la noche, formando capas de hielo muy delgadas. Al salir el sol, el hielo se rompe en placas y el viento, por más suave que sea, empuja las placas de hielo que actúan como balsas, moviendo las pesadas rocas a la velocidad de unos pocos metros por minuto. El desierto no estaba embrujado, pero los locales tenían razón y los físicos estaban equivocados. 19. Los cazadores de cabezas celtas. Los historiadores romanos como Julio César describieron a las tribus celtas y galas del norte de Europa como bárbaros, sanguinarios que cortaban las cabezas de sus enemigos caídos, las embalsamaban en aceite de cedro y las exhibían en sus casas como trofeos de guerra. Los historiadores modernos europeos del siglo XIX y XX aseguraron que esto era pura propaganda política de Roma para justificar sus invasiones imperiales y hacer quedar mal a los celtas. Sin embargo, excavaciones recientes en el sur de Francia, específicamente en el sitio de Le Cailar, desenterraron cráneos humanos llenos de clavos y marcas de corte. Y la sorpresa tecnológica vino con los análisis químicos. Encontraron restos de resina de pino y compuestos aromáticos incrustados en los huesos.
Los romanos no estaban mintiendo. Los celtas efectivamente embalsamaban las cabezas decapitadas para conservarlas. La ciencia moderna validó los reportes de guerra del Imperio Romano sobre sus aterradores enemigos. 20. El oráculo de Delfos y el gas sagrado A. El oráculo de Delfos. La sacerdotisa más poderosa de la antigua Grecia, conocida como la Pitia, supuestamente se sentaba sobre una grieta en la tierra en el templo de Apolo. Inhalaba los alientos divinos que salían de la roca y entraba en un trance profético donde predecía el futuro de reyes e imperios. A principios del siglo XX, arqueólogos franceses excavaron debajo del templo y declararon categóricamente que no había ninguna grieta ni gases volcánicos. Concluyeron que el mito era una farsa y que los griegos simplemente eran muy crédulos. Casi un siglo después, en la década de los 90, un geólogo y un toxicólogo decidieron revisar el sitio. Descubrieron que el templo estaba construido exactamente sobre la intersección de dos fallas geológicas activas. El agua subterránea calentada disolvía depósitos de piedra caliza bituminosa, liberando gas etileno. El etileno es un anestésico que en dosis ligeras produce euforia, alucinaciones y trances. La sacerdotisa literalmente se estaba drogando con gases subterráneos. Las profecías eran sus alucinaciones químicas. La ciencia y la geología demostraron que la magia era solo química aplicada accidentalmente. 21. El pájaro gigante de Madagascar. Las leyendas malgaches hablaban del Borompatra, un ave gigantesca del tamaño de una casa que aterrorizaba la isla de Madagascar y que supuestamente inspiró el mito del ave rock de los cuentos de Simbad el Marino. Durante la época colonial, los exploradores franceses clasificaron estos cuentos como exageraciones folclóricas típicas de culturas primitivas. Pájaros de 3 metros de alto y media tonelada de peso, imposible, decían. Luego empezaron a aparecer los huevos. Huevos fósiles que tenían el volumen de 160 huevos de gallina juntos. Las excavaciones paleontológicas confirmaron la existencia de los epiornis, las aves elefante. No solo eran reales, sino que los análisis de carbono 14 demostraron que estas aves masivas convivieron con los primeros humanos que llegaron a Madagascar, quienes eventualmente se los comieron hasta extinguirlos. El mito era en realidad la culpa histórica de un desastre ecológico causado por humanos. 22. Tierra Preta y las ciudades del Amazonas. Volvemos al Amazonas, porque la ciencia se equivocó muchas veces aquí. Los primeros europeos que navegaron el río Amazonas reportaron haber visto inmensas ciudades densamente pobladas a las orillas del río, con agricultura avanzada y millas de aldeas. 100 años después, otras expediciones no encontraron nada más que selva virgen y tribus pequeñas, aisladas. La academia decidió que los primeros exploradores eran unos mentirosos patológicos buscando financiamiento para sus viajes. El consenso era que el suelo amazónico es demasiado ácido y pobre para sostener agricultura a gran escala. Pero los edafólogos descubrieron enormes extensiones de tierra preta, un suelo negro artificial, súper fértil, creado a lo largo de miles de años por humanos mezclando carbón vegetal, huesos y estiércol. Estas ciudades existieron y albergaban a millones de personas. Lo que pasó es que las enfermedades traídas por los europeos los aniquilaron antes de que los segundos exploradores llegaran, y la selva se tragó las ciudades en unas pocas décadas. Los arqueólogos confundieron un cementerio apocalíptico con un entorno natural. 23. El rey Ricardo III en el estacionamiento. La obra de William Shakespeare sobre el rey Ricardo III de Inglaterra lo describe como un tirano jorobado y malvado que murió violentamente en la batalla de Bosworth, y cuyo cuerpo fue arrojado sin ceremonia a una tumba cualquiera. Durante siglos, historiadores y apologistas argumentaron que Shakespeare exageraba con propósitos teatrales bajo órdenes de la dinastía Tudor. Decían que la deformidad era una metáfora política inventada y que su entierro no pudo haber sido tan indigno. Bueno, en el año 2012, los arqueólogos decidieron excavar bajo un estacionamiento municipal en la ciudad de Leicester. Encontraron un esqueleto. Tenía escoliosis severa, curvando su columna vertebral en forma de signo de interrogación. Su cráneo tenía marcas horribles de espadas y alabardas, demostrando una muerte violenta en combate, y estaba metido en un agujero demasiado pequeño, sin ataúd. Las pruebas de ADN confirmaron que era el rey. Shakespeare no estaba mintiendo. Literalmente, el rey estaba sepultado bajo el asfalto donde la gente aparcaba sus autos para ir de compras. 24. Las murallas de cristal de los fuertes escoceses. Las tradiciones celtas en Escocia hablaban de antiguos fuertes en las colinas cuyas murallas estaban hechas de cristal fundido, construidos por magia de fuego de los dioses o dragones.
Los anticuarios del siglo XVIII pensaron que era un error de traducción de alguna batalla donde las rocas se calentaron. Luego descubrieron restos de muros donde la piedra literalmente se había transformado en cristal sólido. Los arqueólogos propusieron que fue un subproducto accidental de ataques con fuego enemigo. Pero reproducir esto en laboratorio requiere mantener temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados de manera constante durante horas, lo cual es logísticamente absurdo en una guerra. Análisis modernos concluyeron que fue un proceso de vitrificación intencional. Los antiguos escoceses apilaban maderas específicas entre las rocas de manera deliberada y encendían fuegos colosales durante días para derretirla. Roca y soldar el muro permanentemente. No fue magia de dragones, fue ingeniería de materiales extremadamente avanzada y controlada que los científicos modernos apenas pueden replicar, y los libros de historia lo llamaban mitología básica. 25. Los remolinos devoradores del estrecho de Corribrecaná, el clásico monstruo del remolino. Los celtas de Escocia advertían sobre la Kayach, la diosa del invierno que lavaba su capa en un remolino gigante en el mar, generando un vórtice capaz de tragarse barcos enteros con la fuerza de un agujero negro. La Marina Británica durante mucho tiempo consideró esto como supersticiones de pescadores y una excusa por mala navegación. El almirantazgo británico incluso lo omitió de algunas cartas náuticas tempranas, argumentando que el estrecho no poseía nada sobrenatural. Resulta que la Marina midió la topografía submarina recientemente con equipos avanzados. El Golfo de Corribrecan posee un pináculo submarino profundo que, al interactuar con las fuertes corrientes de las mareas atlánticas, genera el tercer remolino más grande del mundo. Crea olas estacionarias de 5 metros y el rugido del agua se puede escuchar a 16 kilómetros de distancia. Los antiguos no necesitaban instrumentos modernos para saber que algo gigantesco quería arrastrarlos al fondo. La leyenda era pura hidrodinámica letal. 26. La ciudad subterránea de Derinkuyu. Las historias folclóricas de la región de Capadocia, en Turquía, hablaban de imperios escondidos bajo la tierra, demonios que habitaban en el subsuelo, y pueblos enteros que desaparecían por agujeros mágicos cuando venían los invasores. Cuentos de la abuela para asustar niños, decían los historiadores académicos. Hasta que en el año 1963, un hombre turco estaba renovando su sótano, derribó una pared y encontró un pasillo oscuro. Ese pasillo llevaba a otra habitación y luego a otra. Accidentalmente descubrió Derinkuyu, una ciudad subterránea antigua capaz de albergar a 20,000 personas, junto con su ganado, provisiones, escuelas e iglesias. 18 pisos de profundidad, esculpidos directamente en la roca volcánica suave, equipada con complejos pozos de ventilación y enormes puertas circulares de piedra para bloquear a los ejércitos invasores. No era un mito. Era el mayor búnker de supervivencia post-apocalíptico de la antigüedad, y un tipo lo encontró porque quería expandir su casa. 27. El tsunami huérfano y el pájaro del trueno. Esta es de mis favoritas. Los nativos americanos de la costa noroeste tenían historias sobre una batalla colosal entre un pájaro del trueno y una ballena, tan violenta que sacudió la tierra y envió el océano hacia las montañas, destruyendo aldeas enteras. Al mismo tiempo, en Japón, existen registros meticulosos en el año 1700 de un tsunami huérfano, una ola gigante que destruyó la costa japonesa, pero sin estar precedida de un terremoto en Asia. Los sismólogos decían que las leyendas nativas eran exageraciones y que el evento de Japón era un misterio sin resolver. En los 90, la geología moderna juntó las piezas. Estudiando los anillos de árboles muertos y sedimentos en las costas americanas, descubrieron la falla de Cascadia. En enero del año 1700, un terremoto masivo de magnitud 9 sacudió la costa oeste de América, creando un tsunami cataclísmico que arrasó las aldeas nativas y cruzó todo el Océano Pacífico para golpear Japón horas después. La tradición oral de los nativos y los registros de los burócratas japoneses estaban describiendo exactamente el mismo evento geológico masivo. 28. El lobo gigante de los nativos. Las tribus inuit del norte del continente americano relataban escalofriantes historias de enfrentamientos contra un tipo de lobo gigante, distinto a los lobos grises normales. Hablaban del lobo terrible, un monstruo de cabeza colosal que cazaba en manadas masivas y rompía huesos gruesos con un solo mordisco, y que fue exterminado por héroes ancestrales. Los biólogos siempre asumieron que simplemente estaban contando historias exageradas de encuentros con lobos grises grandes en el frío, pero la paleontología demostró que el Canis dirus, o lobo terrible,
Era una especie completamente real y gigantesca que habitó América del Norte. Y lo que es más increíble, restos recientes y análisis de ADN probaron que humanos primitivos habitaron el mismo espacio geográfico y temporal que estos superdepredadores. Las historias orales mantuvieron viva la memoria de una guerra por la supervivencia entre humanos primitivos y una bestia de la edad de hielo durante más de 10.000 años. 29. La pintura que borró el sol a tribus nómadas de las llanuras americanas, como los Lakota, mantenían sus registros históricos en cueros pintados conocidos como conteos de invierno, donde dibujaban un símbolo por cada año para recordar el evento más importante. Un cuero antiguo mostraba un año donde el sol se ponía completamente negro y las estrellas salían en pleno día, lo cual acompañaba una leyenda de una gran oscuridad maldita enviada por los espíritus. Algunos historiadores creían que esto un mito asociado con humo de grandes incendios forestales o una plaga de langostas que oscureció el cielo. Los astrónomos contemporáneos tomaron ese cuero, analizaron la posición temporal y cruzaron los datos con modelos planetarios. ¡Boom! Descubrieron que el dibujo correspondía exactamente a un eclipse solar total que barrió América del Norte el 7 de agosto del año 1869. El mito espiritual resultó ser un registro de observación astronómica preciso e irrefutable. 30. El motín y masacre del Batavia. Esta parece salida de una película de terror de Hollywood. Los registros de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales decían que el barco Batavia naufragó frente a la costa de Australia en el año 1629. Los sobrevivientes relataban historias espeluznantes de un boticario llamado Hieronymus Cornelis, quien, una vez en la isla desierta, enloqueció, se autoproclamó rey, formó una secta y masacró a 125 personas, incluyendo mujeres y niños, para ahorrar recursos mientras esperaban el rescate. Durante el siglo XIX, muchos creyeron que esta historia fue inventada por los oficiales sobrevivientes para encubrir su propia incompetencia o amotinamiento. Era demasiado salvaje para ser real. Pero en la década de 1960, arqueólogos en la isla Beacon encontraron el naufragio y, peor aún, encontraron las fosas comunes. Esqueletos de niños con marcas de espadas, hombres torturados, mutilaciones atroces. Todo el sádico y demente reporte colonial era 100% real. La psicopatía extrema superó cualquier ficción que pudieran haber inventado. ¿Cansado de que te mientan? Suscríbete y descubre los secretos del mundo. 31. Los gigantes lémures de Madagascar. Vamos de vuelta a Madagascar porque la isla es una mina de oro de mitos reales. Las comunidades rurales mantenían vivo el terror del tre, un monstruo de rostro casi humano, del tamaño de un ternero, que saltaba por los árboles y aullaba por la noche con una voz demoníaca, aterrorizando a las aldeas. Los exploradores europeos del siglo XVII se burlaron. Dijeron que los nativos simplemente le tenían miedo a los lémures normales o a los monos grandes. Pero Madagascar no tiene monos, solo lémures pequeños. Los paleontólogos del siglo XX excavaron pantanos en la isla y encontraron al Megaladapis, un lémur gigante que pesaba más de 80 kilos. Tenía una cabeza enorme del tamaño de un humano adulto y brazos larguísimos para colgarse de los árboles. La especie se extinguió hace apenas unos cientos de años. El monstruo demoníaco era real y los locales lo cazaron hasta extinguirlo, mientras los europeos se reían de su superstición. 32. El cristal del sol de los vikingos. Las sagas nórdicas afirmaban que los navegantes vikingos podían navegar y ubicar el sol en el cielo, incluso en días completamente nublados, lluviosos o bajo una espesa niebla, utilizando una piedra mágica llamada piedra del sol. Los historiadores marítimos dijeron que esto era metafórico o brujería de ficción, argumentando que nadie puede ver el sol a través de tormentas atlánticas y que debieron haber usado navegación por aves de manera instintiva. Sin embargo, en un naufragio del siglo XVI, se encontró un cristal de espato de Islandia entre los instrumentos de navegación. Los físicos modernos probaron este cristal polarizador. Resultó que debido a la birrefringencia del mineral, cuando miras el cielo a través de la piedra, el cristal desvía la luz y te muestra la posición exacta del sol, incluso horas después de que se haya puesto en el horizonte o bajo nubes oscuras y densas. La magia vikinga era pura cristalografía óptica y refracción cuántica aplicada a la navegación marítima. 33. La masacre de la fosa de la peste negra. Por siglos, las tradiciones locales de la ciudad de Londres hablaban de inmensas fosas de la peste,
Fosas comunes apocalípticas donde miles de cadáveres de las víctimas de la gran plaga del año 1348 fueron arrojados sin ceremonias bajo las calles modernas. Los desarrolladores urbanos y algunos historiadores decían que era un mito urbano exagerado, que las víctimas estaban en cementerios formales y que no existían tales pozos secretos gigantes para no crear pánico. Luego, durante la construcción de la nueva línea de tren subterráneo en la década del 2010, las excavadoras rompieron el subsuelo y se encontraron literalmente en un mar de huesos. Encontraron miles de esqueletos apilados, meticulosamente a solo metros debajo del asfalto de las calles modernas de Londres. Extrajeron ADN y confirmaron la bacteria de la peste bubónica. Las horribles leyendas urbanas sobre caminar sobre los muertos eran absolutamente reales. Millones de personas tomaban su café de la mañana caminando sobre el cementerio epidémico más grande y espeluznante de la historia europea. Y ahí lo tienen, 33 veces en las que la arrogancia intelectual fue cacheteada por la realidad, la geología, la paleontología y un puñado de arqueólogos tercos armados con láseres y palas. La próxima vez que escuches un mito antiguo que suena demasiado fantástico para ser verdad, piénsalo 2 veces antes de reírte. Porque 5 segundos de soberbia académica a menudo se convierten en siglos de estar estúpidamente equivocados. Y eso, damas y caballeros, requiere más talento que descubrir Troya.